Viajar significa risas, nuevas experiencias con los amigos y un cofre lleno de recuerdos. Pero algunos viajes no traen alegría, traen terror, oscuridad y olor a muerte. La historia de hoy es sobre un grupo de estudiantes que salió en moto hacia el monte Abu. Ellos pensaban que sería el viaje más hermoso de sus vidas, pero ese viaje se convirtió en la pesadilla más aterradora. En la oscuridad profunda del bosque, apareció de repente una sombra extraña con ojos brillantes. Al lado de un amigo, alguien dejó escapar un aliento caliente. Y, en un instante, de los labios de Nisha, la más querida del grupo, salió una voz desconocida. Yo he venido para acabar con ustedes. ¿Qué harías tú si en tu viaje nocturno ocurriera algo así? Cuéntanos en los comentarios. Y si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete ahora, porque el terror de la historia de hoy detendrá tu respiración. Entonces, apaga las luces y prepárate para un viaje escalofriante. El comienzo del viaje. Mañana de diciembre. Un manto de niebla cubre la ciudad. Respirar cuesta, hace un frío intenso. Atravesando esa niebla, comenzaron el viaje 11 personas. El profesor Suman, su esposa Mou y 9 estudiantes. En sus ojos había alegría, en sus rostros entusiasmo. Todos pensaban que aquel día lo recordarían para siempre. Desde la estación, el tren los llevó hasta Udaipur. Risas, charlas, selfies, bromas. El vagón se llenó de voces juveniles. Al llegar a Udaipur, los esperaban brillantes motocicletas. 6 motos alineadas, aguardando. Cuando los motores rugieron, todos sintieron que la aventura comenzaba de verdad. El profesor advirtió: yo iré al frente, todos en fila, nadie debe exceder la velocidad. Recuerden, la carretera de noche nunca es nuestra. Los chicos se pusieron el casco, las chicas cubrieron sus rostros con chales. Luego, atravesando la niebla, el grupo partió. Las primeras horas transcurrieron entre risas y juegos, canciones, bromas, gestos con las manos. Todos corrían hacia una libertad desconocida. El mediodía dio paso a la tarde. Se detuvieron una vez para almorzar. Tras un almuerzo rápido, regresaron a la carretera. Pero al caer el sol, el ambiente cambió. La luz se desvanecía. La niebla se espesó hasta tragarse la carretera. Sin los faros, nada podía verse. Mou susurró al oído del profesor: ¿llegaremos esta misma noche? Él respondió con voz fría: ya veremos, si no, buscaremos un hotel en el camino. El silencio dominaba la carretera.
Solo se escuchaba el motor y el roce de los neumáticos. A derecha e izquierda, campos sumidos en la oscuridad. De pronto apareció una señal en el camino. En el círculo de luz se leía Abu 78. Al ver el número, todos sintieron un vuelco en el pecho. Tanto camino aún quedaba. Arif se quedó mirando la piedra. Notó en ella profundas marcas, como si alguien hubiera arañado con garras afiladas. En ese instante Nila gritó: «¡Arif, mira al frente!». Arif frenó de golpe. En medio de la luz estaba una sombra. Baja, difusa, quieta durante unos segundos, y luego se desvaneció en la oscuridad. Todos se quedaron paralizados. Moe dijo con voz tranquila: «Es solo una sombra de la noche, nada de qué temer». Pero el corazón de Arif seguía golpeando. Él sabía que no era una simple sombra. No dijo nada a nadie. El grupo continuó su marcha. De repente, a lo lejos apareció una luz. No era fija, titilaba. Al acercarse, comprendieron lo que era: una daba solitaria. Delante había varias charpais alineadas. En el centro ardía una hoguera. Alrededor, algunas personas estaban sentadas. No se veían sus rostros, solo el destello extraño de sus manos y de sus ojos. El profesor Suman hizo una señal: «Deteneos». En cuanto los motores se apagaron, el silencio cubrió el lugar. A la luz de las llamas, los ojos de aquellos hombres brillaron. Uno levantó la cabeza lentamente y dijo: «La noche es larga, siéntense». La sombra de la daba solitaria. Al detenerse frente a la daba, todos bajaron de las motos jadeando. En la noche de invierno, la luz del fuego les devolvió un poco de vida. El entorno estaba en silencio. Al otro lado de la carretera, solo una oscuridad espesa. De vez en cuando, a lo lejos, se escuchaba el aullido de perros. Los hombres sentados junto a las charpais levantaron lentamente la cabeza. A la luz roja de las llamas, sus ojos brillaban de manera dinatural. Sus cuerpos eran tan delgados que los huesos parecían querer romper la piel. Uno habló con voz tranquila: «¿Quieren comer algo? Hoy tenemos kichuri». El hambre ardía en los ojos de todos. El profesor asintió con la cabeza y dijo: «Sí, prepárenlo». Todos se sentaron alrededor de las charpais. Extendieron las manos hacia el fuego para sentir su calor. La niebla pareció disiparse de golpe. En ese momento, Arif y Joy se hicieron una seña. «Vamos al otro lado», susurró Joy. El profesor frunció el ceño. ¿A dónde? «Al baño». En realidad, querían fumar. Detrás de la daba encendieron los cigarrillos. En el aire frío, las volutas de humo se elevaron. De pronto, Joy se detuvo. Su mirada quedó fija en el campo frente a ellos. Detrás de la daba había un terreno vacío.
Un árbol seco y torcido se erguía allí. Desde detrás del tronco, de repente brillaron un par de luces. Al principio pensaron que era una linterna, pero la luz era verdosa amarilla. No era fija, parpadeaba. Arif susurró: «¿Qué es eso?». Joy, con la garganta seca, respondió: «Eso no es luz, son ojos». 2 ojos, no como los de un ser humano, tampoco como los de un animal, pero brillaban de una forma antinatural. Los dos se quedaron mirándolos un instante, y luego los ojos se movieron. De golpe, corrieron hacia ellos. Arif lanzó el cigarrillo. Ambos regresaron corriendo, jadeando, hasta la daba. Todos los miraron sorprendidos. El profesor preguntó: «¿Qué pasó? ¿Por qué corren así?». Arif tartamudeó: No, nada. Competíamos a ver quién corría más rápido». Pero sus pechos seguían latiendo con fuerza. Aquel mirar fantasmagórico aún les respiraba en la nuca. Después llegó la comida. El aroma del kichuri caliente llenó el lugar. Todos comenzaron a comer con hambre. Mientras comían, uno de los hombres de la daba dijo con voz tranquila: «Esta carretera es larga. No encontrarán hotel fácilmente. Pero hay un atajo. Si lo toman, llegarán directamente al monte Abu». El profesor frunció el ceño. ¿Qué clase de camino es? El hombre agitó la mano hacia el fuego. Pasa por dentro del bosque, un poco oscuro al principio, luego hay poblado. Si quieren, también encontrarán un hotel. Todos se miraron entre sí. La satisfacción de la comida cubrió su miedo. Finalmente, el profesor asintió y dijo: «Vamos, tomemos ese camino». El fuego de la daba quedó atrás, desvaneciéndose. El sendero oscuro del atajo se abrió ante ellos. Pero nadie se dio cuenta. Junto al fuego de la daba aún estaba sentado uno de los hombres, mirando fijo, con los ojos brillando desde dentro de la niebla. El camino corto y el primer terror. Apenas salieron de la daba, el camino cambió. Dejaron la recta de la autopista y el grupo entró en el estrecho atajo. A ambos lados, un bosque espeso. Las ramas secas crujían bajo las ruedas. Sin los faros no se veía nada. El profesor Suman iba al frente. Detrás de su moto, Mo. Los demás seguían en fila. Al final iba Arif, con Nila en el asiento trasero. La niebla era aún más densa. Al respirar, el aire helado se clavaba en el pecho. El silencio era tan pesado que incluso el sonido del motor parecía extraño. De pronto, la moto del profesor tembló. Un ruido y luego el motor se apagó. Todos se detuvieron en medio del camino. El profesor se inclinó para revisar la moto. Se apagó de repente. Alguien encienda la luz del móvil. Todos iluminaron con sus teléfonos. Pero la oscuridad a ambos lados del camino parecía volverse aún más espesa.
como si algo estuviera allí de pie, observándolos. En ese momento, 4 chicas entraron al bosque cercano. Necesitaban ir al baño. Entre ellas estaban Nila y Rubaya. Poco después, de repente, se escuchó un grito. Las chicas regresaron corriendo, sus rostros pálidos, los ojos desorbitados. Tania, jadeando, dijo: «Había alguien, nos miraba desde detrás de un árbol». Todos quedaron paralizados. El profesor, molesto, respondió: «Tal vez se confundieron». Pero el corazón de Arif latía con fuerza, porque unos momentos antes había sentido un aliento caliente justo en su cuello. Iba a decir algo cuando de repente una sombra pasó rápidamente detrás de Joy, rápida como un destello, con la silueta de una mujer. Arif se congeló. La voz se le atascó en la garganta. Instantes después, con esfuerzo, llamó a Joy. «Amigo, ven un poco más cerca». Joy lo miró sorprendido. Arif susurró: «Alguien pasó detrás de ti. Una mujer». Joy, confundido, respondió: «Yo no vi nada». Al escuchar la conversación, el profesor frunció el ceño. «No es momento para hablar de eso. Hay que arreglar la moto». Pero el miedo ya comenzaba a extenderse entre todos. El profesor llamó al dueño de la moto alquilada. Del otro lado respondieron: «No puedo enviar a un mecánico ahora. Son casi las 3 de la madrugada. Intenten repararla ustedes mismos». El profesor, impotente, asintió y colgó el teléfono. Entonces, las chicas volvieron a mirarse entre sí. Rubaya, con voz temblorosa, dijo: «Cuando entramos en el bosque, vi un cuello asomándose detrás de un árbol. No era como el de una persona. Sus ojos eran extraños». El miedo era evidente en su voz. Arif mordió sus labios, porque sabía que Rubaya decía la verdad. Todos estaban agachados trabajando en la moto. Al poco tiempo, el motor volvió a encenderse, pero en sus rostros ya no había sonrisas. El cansancio y el miedo se mezclaban en un silencio pesado. Volvieron a subir a las motos. En fila siguieron por aquel oscuro atajo. En la luz de los faros solo se veía un tramo de la carretera. Fuera de eso, nada. A derecha e izquierda, solo la quietud del bosque. En ese momento, Nila susurró desde atrás: «Arif, sentí como si alguien caminara con nosotros». Arif no respondió, solo aceleró, pero dentro de él quedó una pregunta inquietante. ¿Y si en ese bosque no estaban solos? El juego macabro comienza. La noche estaba en su punto más profundo. El reloj había pasado de las 3. Alrededor del camino corto solo había bosque y niebla. Las motos avanzaban en fila. En los rostros, miedo. En los ojos, inquietud. De pronto, parecía que alguien susurraba en la oscuridad. Nila, sentada detrás, dijo con voz temblorosa: «Arif, ¿lo escuchas?». Arif agudizó el oído. Era cierto. Una voz muy baja parecía llamarlos. Pero no era una voz humana. Era la voz de una mujer desconocida.
Arrastrando las palabras, decía sin parar: «Deténganse». Arif, temblando, aceleró, pero ya no podía ocultar el miedo. En ese momento, Joy detuvo su moto de golpe. Todos quedaron atónitos. El profesor, furioso, gritó: «¿Por qué te detuviste?». Joy respondió con voz quebrada: «Rubaya no está bien». Todos miraron a Rubaya. Su rostro estaba completamente pálido, sus labios azulados, sus ojos fijos como mirando al vacío. El profesor gritó asustado: «Moe, agua, rápido». Moe extendió la botella, pero de repente Rubaya sonrió de forma extraña. Una sonrisa seca, hueca, como si no saliera de su garganta, sino de algún lugar desconocido. Al oír esa risa, a todos se les heló la sangre. No era la risa de Rubaya. Nila retrocedió aterrada. Esa voz no es de ella. El profesor le tocó la frente. El cuerpo de Rubaya estaba helado como el hielo. Sus ojos entrecerrados, sus labios moviéndose lentamente. Y de esos labios salió otra voz: «Han venido a mi camino». Sayem se estremeció de miedo. «Profesor, ¿qué está pasando? ¿Por qué habla así?». Nadie pudo responder. De pronto, Rubaya abrió los ojos y miró a Arif. Sus pupilas estaban rojas, como empapadas en sangre. Susurró: «Tú me viste, ¿verdad?». Arif se quedó paralizado. Él sabía que realmente había visto algo detrás de la daba. Pero, ¿cómo podía salir eso ahora de la boca de Rubaya? En ese instante, Rubaya rugió con fuerza: «He venido para acabar con ustedes». Todos quedaron petrificados de miedo. Moe, llorando, la abrazó con desesperación. «No, tú eres nuestra Rubaya, déjala en paz». Pero de pronto, el cuerpo de Rubaya se sacudió y dio un salto. Alzó los brazos hacia el aire. De su garganta salió un grito espantoso. El eco se extendió por el bosque. Una bandada de pájaros alzó vuelo en la oscuridad. Parecía que todo el bosque despertaba con ese alarido. El profesor, con voz firme, dijo: «Todos tranquilos, su cuerpo está poseído». Joy, temblando, preguntó: «Profesor, entonces, ¿qué hacemos ahora?». El profesor murmuró: «Hay que hacer algo, o ella sufrirá un daño irreparable». En ese momento, Rubaya volvió a reír de forma extraña. Sus ojos giraron hacia arriba, y de sus labios salió una aterradora profecía: «En este camino nadie sobrevivirá». Todos se miraron entre sí. El aire se volvió más frío, como si una mano invisible soplara en sus nucas. Rubaya giró lentamente la cabeza hacia ellos. En su rostro permanecía esa sonrisa macabra, sus ojos fijos. Y en la oscuridad volvió a escucharse el susurro: «Ya he venido». Rubaya poseída. El cuerpo de Rubaya permanecía inmóvil.
pero sus labios se movían lentamente. Esa voz no era de Rubaya. Desconocida, pesada, no salía de su garganta. Era como si surgiera desde debajo de la tierra. Susurró: «Han entrado en mi camino». Todos se estremecieron. Tania gritó desesperada: «No, esa no es Rubaya, es otra». El profesor levantó la voz con firmeza: «Cálmense todos, no podemos dejarnos llevar por el pánico». Pero el miedo ya se había apoderado de ellos. La niebla se hacía más espesa alrededor. El viento se había detenido. El bosque estaba en silencio. Solo la risa de Rubaya resonaba. De repente, giró bruscamente la cabeza hacia Arif. Sus pupilas estaban rojas como la sangre. En sus labios, una sonrisa torcida y macabra. Susurró: «Tú, sí, tú me viste». Arif, temblando, respondió: Yo no vi nada». Rubaya rugió: «¡No mientas!». De un salto se puso de pie. El cabello cubría su rostro. Sus manos temblaban de forma extraña. Caminaba lentamente, y cada paso sonaba como un golpe de martillo en los oídos. Mo, llorando, le tomó la mano. «Por favor, eres nuestra amiga, eres Rubaya». Pero Rubaya no se volvió hacia ella. Con una voz espectral dijo: «Ella se ha ido. Ahora yo estoy dentro de su cuerpo». Y de pronto soltó una risa escalofriante. «Ja, ja, ja, su final será aquí mismo». Yo y Saem intentaron detenerla, pero la fuerza de Rubaya era antinatural. De un empujón los lanzó al suelo. Sus ojos ahora estaban completamente blancos, sin pupilas, solo un vacío aterrador. Todos quedaron paralizados. Mo gritó: «¡Profesor, haga algo!». El profesor estaba desconcertado, pero al recobrar el control dijo: «Debemos encontrar un templo de inmediato. Esto ya no es asunto de humanos». En ese instante, Rubaya lanzó un grito desgarrador. El bosque entero retumbó con ese alarido. De las ramas cayeron hojas secas. Una bandada de aves salió volando en la oscuridad. Ella volvió a reír y comenzó a arañar el suelo con los dedos, afilados como garras. El polvo se levantaba del suelo y aparecieron marcas extrañas, como si estuviera escribiendo un nombre. Nila retrocedió aterrada. Sus labios temblaban. «Profesor, está escribiendo nombres en la tierra, nuestros nombres». Todos miraron con espanto. Era cierto. En los trazos del suelo aparecían letras: Arif, Joy, Nila. Arif se llevó la mano al pecho. Sentía como si alguien estuviera aplastándole el corazón. El profesor gritó: «¡Todos a las motos! ¡Tenemos que irnos ya!». Pero Rubaya se plantó en medio del camino. Con los brazos extendidos, sonreía de forma grotesca. «No podrán escapar. Hoy nadie regresará». El profesor reunió valor y avanzó hacia ella. Con voz temblorosa dijo:
no eres humana. ¿Quién eres? ¿Por qué nos persigues? Rubaya levantó lentamente la cabeza. De sus labios salió una historia aterradora. Yo soy la que fue abandonada en este camino por 4 personas. En la oscuridad me destrozaron. Nadie escuchó mi voz. Nadie me dio justicia. Por eso sigo vagando. Y a quien entra aquí, le reclamo su sangre. Todos se estremecieron. El viento rugía en el bosque. La niebla se cerraba alrededor de ellos. Parecía que el mundo entero contenía la respiración. Entonces Rubaya volvió a gritar. Su cuerpo cayó al suelo, pero en su rostro aún quedaba esa sonrisa torcida. El profesor exclamó: «No podemos perder más tiempo. Debemos encontrar un templo ahora mismo». La voz del sacerdote se volvió grave. Ella nunca obtuvo justicia. Por eso, cada vez que ve a un viajero, cree que sus asesinos han regresado. De repente, Rubaya abrió los ojos. Sus pupilas eran totalmente blancas. Con voz feroz gritó: «No los dejaré. Ellos son mi sangre». Todos retrocedieron aterrados. El sacerdote tronó con voz poderosa: «Tú no perteneces a nadie. Ahora obtendrás tu liberación». Tomó un limón del templo, lo giró 21 veces alrededor de la cabeza de Rubaya. Luego lo cortó en 4 partes con un cuchillo y las arrojó a cada dirección. Rubaya comenzó a convulsionar. Mo y Nila la sujetaron con todas sus fuerzas. Ella gritaba desgarradoramente. Su garganta se rompía en cada alarido. El sacerdote colocó ceniza sagrada en su frente y empezó a recitar mantras en voz alta. En cuestión de segundos, Rubaya cayó desplomada al suelo. Su cuerpo quedó inmóvil. Todos estaban paralizados, conteniendo la respiración. Media hora después, abrió lentamente los ojos. Ya no había nada extraño en ellos. Su respiración volvió a ser normal. Con voz débil preguntó: ¿Qué me pasó? Mo la abrazó llorando. Todo ha terminado. Eres nuestra Rubaya otra vez. El sacerdote, con rostro serio, dijo: Desde hoy tengan cuidado. Nunca más crucen este camino de noche. Pero el miedo no abandonaba del todo los corazones del grupo. Sabían que en el templo el espíritu solo se había detenido por un tiempo. La pregunta seguía flotando. ¿De verdad había encontrado la liberación? ¿O seguía vagando en el bosque, esperando a su próxima víctima? La oscura verdad y el regreso. Dentro del templo aún ardía la lámpara de aceite. La luz del amanecer empezaba a extenderse poco a poco por los alrededores, pero en el corazón de nadie del grupo
entraba esa claridad. Rubaya estaba sentada con el cuerpo cansado. Ya no tenía aquella mirada aterradora en sus ojos, sin embargo, parecía temblar por dentro. El sacerdote dijo con voz grave: «Son afortunados. Hoy los ha dejado ir, pero recuerden, todavía no ha obtenido la liberación». Todos lo miraron sorprendidos. Sayem, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué quiere decir? ¿Entonces volverá otra vez?». El sacerdote inclinó la cabeza. «Sí, ella vive en el fuego de la venganza. Hasta que no obtenga justicia, permanecerá en este camino». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El corazón de todos latía con fuerza. Comprendieron que aquello no había terminado. Quizás solo era una paz momentánea. El profesor dijo con voz firme: «Vamos, regresemos a casa. Nuestro viaje termina aquí». El grupo volvió a subirse a las motos. Rubaya iba en medio, sentada entre Joy y Mo. Su cuerpo estaba débil, pero su rostro tranquilo. Abandonaron la carretera de montaña y comenzaron a descender. El sol ya había salido, la luz se extendía por todas partes. La niebla se desvanecía lentamente. El bosque ya no parecía tan aterrador, pero nadie sonreía. Todos permanecían en silencio, como si el recuerdo de aquella noche aún siguiera atrapado en su sangre. De pronto, a la orilla del camino, apareció aquel lugar, donde la moto se había averiado la noche anterior. El miedo volvió a sus corazones, pero nadie dijo nada. Nila susurró suavemente: «Este sitio parece que nos está observando». Arif comenzó a temblar, porque recordó aquella respiración, la que había sentido en la nuca. Poco después llegaron a la autopista. El bullicio de la carretera parecía mucho más seguro. Camiones, autobuses, bocinas. Entre todo ese ruido se ocultó el miedo de la noche. ¿Pero acaso el miedo realmente se había ocultado? ¿O solo permanecía al acecho? Por la tarde ya estaban de regreso en la ciudad. Todos se miraron a los ojos. Nadie pronunció palabra. Solo comprendieron en silencio que nunca podrían olvidar aquel viaje. Esa noche, Arif se quedó solo en su habitación. Las luces apagadas, solo la luz de la luna entrando por la ventana. Su corazón seguía latiendo con fuerza. De repente, su mirada se posó en la mochila sobre la mesa. Dentro había un poco de tierra. La tomó con la mano y sus ojos se abrieron de par en par, porque en la tierra se veían claramente letras trazadas con arañazos. Decía: Arif. Arif contuvo la respiración. Sintió un viento helado recorrerle la nuca, como si alguien estuviera muy cerca, mirándolo con ojos invisibles. Giró lentamente la cabeza, pero la habitación estaba vacía. Solo el reflejo de sí mismo en el vidrio de la ventana. Aunque en aquel reflejo había una leve sonrisa. Una sonrisa que no era suya. La historia no termina aquí, porque los espíritus nunca mueren.
Esperan, contando el tiempo, con hambre de venganza. El camino de Mount Abu sigue ahí, en silencio. Cuando la niebla desciende en la noche, aún se escuchan susurros. Un aliento cálido roza la nuca y una voz desconocida susurra: ya he venido para acabar con ustedes.